¿Cuántos de ustedes les gustaría haber hecho las cosas diferentes dentro de su vida? Yo también. ¿Cuántas veces a ustedes les hubiera gustado el estar en algún lugar distinto al que estuvieron, en algún momento o circunstancia distinta a la que estuvieron, o con algunas personas distintas de las que estuvieron? Muchos de nosotros quizás nos gustaría volver a empezar, ¿no? Yo estoy dejando un poco el Facebook de lado y estoy un poco más en Twitter porque me gusta como las noticias, más la información. Y es muy interesante porque muchas veces ahí en Twitter siempre la gente está diciendo cómo me gustaría reiniciar mi vida o cómo me gustaría un inicio fresco. ¿Cuántos de nosotros, no levanten su mano, no nos quememos, cuántos de nosotros nos gustaría un reinicio en nuestra vida? Abuelo, no levanten su mano. Sería muy bueno, pero ¿qué creen? El día de hoy les tengo una buena noticia. Sí podemos dar un reinicio en nuestra vida y Dios nos ofrece esta nueva vida. Vamos a entrar al capítulo 6, un capítulo un poco complicado, un capítulo en donde cada vez me doy cuenta que a Pablo le gustaba hablar mucho, siempre anda enfatizando muchas cosas. Hay un teólogo que ya murió hace muchos años, Juan Calvino, durante la época de la Reforma. Él hizo una institución que se le llama así la institución de Juan Calvino, que son más de 1000 páginas. Y la realidad es que el contenido de esas 1000 páginas se podría reducir a 350. El problema es que le gustaba decir muchas cosas de forma diferente, entonces hacía mucho énfasis. Y Pablo lo vamos a ver hoy en estos primeros 14 versículos, que quizás sentimos que sigue diciendo lo mismo Pablo, pero lo hace para personas como nosotros que nos distraemos muy rápido. Entonces, si nos distraemos en algún versículo, bueno, Pablo nos va a ayudar a que volvamos a esta idea en estos primeros 14 versículos. Y quiero decir algo como introducir este pasaje que es muy importante, así que si ustedes tienen alguna pluma o algún lápiz, lo puedan hacer. En la primera sección, que va del capítulo 1, versículo 18, al capítulo 5, versículo 12, Pablo desarrolla la parte central del Evangelio, el pecado y la salvación. El Evangelio, el pecado y la salvación. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a definir estas tres palabras antes de poder entrar a estas cosas. ¿Qué es el Evangelio? Si yo les preguntara qué es el Evangelio, ¿qué me dirían? Es la fácil, pero no es eso. Eso no es el Evangelio. Va, Julie. ¿Las buenas nuevas, Julie? Hace cuenta que el Evangelio es transportar transportar la palabra de Dios a otros países. Ok, el llevarlas a otros lugares. Muy bien, eso es más el evangelismo, que incluye eso del Evangelio, pero muy bien. ¿Qué más? Las buenas nuevas, ¿no? Es lo que conocemos, el Evangelio son las buenas nuevas, pero ¿buenas nuevas de qué? Porque es correcto, Merenita le dio el punto, el Evangelio son buenas nuevas. Pero si yo les digo, les traigo buenas nuevas, ustedes van a decir, ¿dónde está mi coche, no? ¿O dónde está mi pensión o mi beca de AMLO? ¿Qué son las buenas nuevas? Es evangelizar a la gente. No. La noticia de la vida de Jesús. ¿Cerca? Cristo murió, ¿qué más? Que resucitó. Que resucitó. Nuestra reconciliación, ¿ok? Pero entre su muerte y su resurrección, ¿qué hubo? David. No. Una sepultura. O sea, Jesús lo sepultaron como cualquier otro hombre, murió como cualquier otro hombre, el problema es que resucitó. Entonces, cuando yo digo que Pablo desarrolla la parte central de esta carta, que es el Evangelio, quiere decir que nos habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio. Cuando nosotros decimos necesitamos creer en el Evangelio, es eso. Si otra persona dice es que Buda, es que Mahoma, es que Diosito, y es que yo sí creo que Dios creó,
de nada nos sirve. Eso no es el Evangelio. Actualmente, según estudios sociológicos, se cree que existen más de 1200 dioses. El panteón de los dioses egipcios eran más de 500 dioses. Y ninguno de esos dioses da su vida por alguna persona o te trae una buena noticia. Mucho menos muere, es sepultado y resucita. Por eso la palabra clave es el Evangelio, porque eso es lo que diferencia en verdad Jesús entre otros dioses. Entonces, muerte, sepultura y resurrección. ¿Para qué? Para sacarnos del pecado y llevarnos a ¿qué? Como lo decía la hermanita Charlie, a una reconciliación. Entonces, todo eso lo vimos en el capítulo 1 al capítulo 5. Pablo menciona qué es el Evangelio y cómo pasamos de una muerte a una vida, mostrando que toda la humanidad está ¿qué? Corrompida. Muchas veces vemos en las películas, yo estoy viendo una serie, y en esta serie nosotros, y en la vida y en las películas, nos damos cuenta que la gente es ¿qué? Es mala. Cuando menos te lo esperas, tu propia familia ¿qué? Te traiciona. Cuando menos te lo esperas, tus mejores amigos o personas que sentías que eran cercanos a ti, ¿qué pasa? Hablan mal de ti. No quieren tu éxito. Quieren verte derrotado. Y entonces tú te sientes traicionado y dices, ¿cómo es posible que exista tanta maldad en el mundo? Lilo y Stitch, una película para niños, nos trae una verdad sumamente importante. Porque dentro de la película, la niña le dice a Stitch, ¿cómo es posible que quepa tanta maldad en un cuerpo tan pequeño? Y así pasa, ¿no? Muchos de nosotros quizás medimos menos de unos 50. Pero dentro de esa estatura, el tamaño, existe ¿qué? Maldad. Y eso lo vemos en los primeros 3 capítulos. Pero solamente el poder y la gracia de Dios son más poderosos que cualquier otra cosa. Dios da a su Hijo para que Él pueda hacer nuestro sacrificio, tome nuestro lugar en la cruz, se perdone nuestros pecados y asimismo Cristo se vuelve ¿qué? Juez. Pero nos da a nosotros un veredicto de ¿qué? De tú eres recto, tú no me debes nada, yo ya pagué, tú ya eres justo delante de mí. ¿Y por qué les tengo que decir todo esto? Porque ahorita vamos a entrar a la sección en donde Pablo va a volver a repetir todo esto, pero para hacernos entender o que nosotros nos podamos dar cuenta que sí podemos iniciar de nuevo, que sí podemos tener una nueva vida, que esos errores han sido perdonados, que esas malas decisiones han sido ¿qué? Pagadas, pero hay un de aquí en adelante. Chris no puede ser el mismo de mañana. O sea, ahorita Chris es como lo conocemos, pero mañana Chris tiene que ser ¿qué? Mejor. Y así pasa, cada día nosotros debemos de ser mejores, pero no solamente mejores personas porque damos limosna, sino mejores personas porque ¿qué? Estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Entonces hemos cambiado de nuestra residencia, porque ahora somos hijos de Dios y ahora pertenecemos a una comunidad de ¿qué? De fe. Nosotros no escogimos a nuestras familias, nacimos en donde nos tocaba nacer, pero ahora nosotros sí podemos escoger si vivir para Dios o entonces seguir viviendo para la familia de Satanás. Pero Cristo nos ha dado una nueva ciudadanía. Y antes de iniciar a leer nuestro pasaje, quiero que leamos Filipenses 3:20 y Efesios 2:19. Todo esto fue una mera introducción porque en teoría es lo que ya hemos visto. Ya hemos visto estos 6 capítulos, entonces ahorita vienen todavía cosas más buenas, entonces era importante hacer este panorama. ¿Qué dice Efesios 3:20? Filipenses 3:20 y Efesios 2:19, de favor. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, en México en junio van a haber diferentes votaciones, diferentes elecciones, y yo les voy a dar un spoiler de lo que va a pasar. Nada. No va a pasar nada. Cualquiera que esté en el poder, sea bueno, malo, derecha, izquierda, centro, medio, arriba o abajo, nadie nos va a salvar. Nadie va a cambiar las cosas. Porque el mundo es ¿qué?
malo, está corrompido. Pero ahora Pablo nos dice ahí en Filipenses que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Quizás a mí no me dieron mi beca de AMLO, no pasa nada. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía ¿dónde debe de estar? Y entonces yo ¿dónde quiero sembrar? Cielo, ¿no? Ahora, esto no significa que hagamos a un lado nuestros derechos civiles como buenas personas, vamos a votar. Pero lo que Pablo quiere decir aquí es que nuestra esperanza no está en las personas, porque las personas nos han fallado. En esta semana, ¿cuántas veces te fallaron? A mí muchas, porque ahí está Sofi. Y Sofi me falla mucho. Le digo no y lo avienta. Le digo sí y también lo avienta. Entonces, si nosotros damos nuestra confianza en los hombres, nos van a decepcionar. Por eso Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y Efesios 2:19? Efesios 2:19. ¿Qué dice? Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Entonces, nosotros somos ¿qué? Hermanito Arturo, otra vez, ¿lo pueden leer? Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Nosotros somos ahora de la familia de ¿quién? De Dios. Ya no somos ajenos a Dios, ya no somos extraños, extranjeros a Dios. Lo que hemos visto, por ejemplo, del curso de los sábados, durante estos primeros 9 o 10 libros de la Biblia que ya llevamos hasta el segundo libro de Samuel, es que Dios bendice la obediencia y que Dios tiene un trato especial, porque es lo que vemos con su ¿qué? Con su pueblo. Vemos un trato especial. Cuando a veces la gente dice, ¿cómo es posible que tú estés tan tranquilo? ¿Cómo es posible que pase esto, que pase el otro? Porque Dios ¿qué? Tiene un trato especial hacia nosotros. Y no es de que seamos favoritos, porque Dios no tiene favoritos. No es de que seamos algo diferente, porque no somos diferentes a muchas personas. El punto es que ahora somos su ¿qué? Sus amigos. Y entonces la gente, cuando no se sabe qué explicar o por qué está sucediendo esto, nosotros sí sabemos. Son las bendiciones que tiene Dios para nuestra vida. Y somos muy bendecidos y vamos a seguir siendo muy bendecidos si somos ¿quiénes? Sus hijos. Así que voy a orar para dar inicio a estos 14 versículos del capítulo 6 de Romanos. Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, Padre Santo, que nos des sabiduría, Señor, que podamos tomar buenas decisiones y que el día de hoy podamos comprometernos contigo a vivir esa nueva vida que tú tienes preparados para nosotros, Señor. Gracias por todas tus bondades y todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Y vamos a dar lectura a los primeros 5 capítulos del libro o la epístola de los Romanos. Hermano Arturo, ¿me puede ayudar a leerlos, por favor? Sí, del número 5. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Amén. Aquí Pablo está diciendo, después de yo hablarles cerca de 5 capítulos, de decirles muchas cosas que quizás a los romanos ya se les había olvidado, que dijo Pablo en el primer capítulo. Pero dice Pablo, ustedes quizás pueden llegar a una conclusión errónea, que si hay más pecado va a haber más ¿qué?
más gracia, porque vemos que Dios nos ama, nos perdona, nos cuida y nos da gracia. Y dice Pablo, esa es una conclusión sumamente mala, porque no es así. No porque haya más pecado quiere decir que va a haber mayor ¿qué? Mayor gracia. No es así. Entonces dice Pablo, ¿eso es lo que debe de haber en el mundo? No, de ningún modo. No hay forma en que nosotros, mientras cometamos más pecados, tengamos más que gracia de Dios. Al contrario, mientras seguimos pecando y pecando, ¿qué va a pasar? Nos vamos a alejar más de Dios. Por eso cuando las personas dicen, es que siento lejos a Dios, entonces la pregunta aquí es, ¿y cómo está tu vida y tu relación con Dios? Porque si tú sientes que Dios está lejos, probablemente el que está ajeno a Dios eres tú. ¿Por tus qué? Por tus pecados. Entonces, no es posible que mientras haya más pecado, la gracia abunde más y entonces nosotros digamos, pues voy a cometer más y más y más pecados. Al contrario, porque si nosotros estamos pecando más y más y más, ¿qué quiere decir esto? Que nos sigue controlando y sigue reinando en nuestras vidas. ¿El qué? Pecado. Entonces, muchas veces se nos dice, y esto lo afirma la ciencia, ¿no? Porque esto nos dice la sociedad y la psicología y muchas de las áreas científicas, que una persona si hace algo, ¿lo va a qué? Lo va a volver a hacer. Si una persona hace algo, lo va a volver a hacer. Si una persona te traiciona, te va a volver a traicionar. Si una persona te lastima, ¿qué creen que va a pasar? Lo va a volver a hacer. Pero entonces aquí Pablo nos dice que si esa persona no entrega su vida, y entonces esta gracia de Dios está presente en su vida, no puede haber un cambio de ¿qué? De vida, de estilo de vida. Entonces la única forma de que nosotros podamos cambiar es por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Cuántas veces ustedes han prometido ciertos hábitos en diciembre? Ciertas cosas que ustedes quieren hacer. La realidad es que necesitamos una ayuda sobrehumana para pararnos temprano y poder hacer ejercicio. Así es. Pero eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar. Cuando Pablo dice en estos versículos que nosotros hemos muerto al pecado, se está refiriendo que en nuestra conversión nosotros estamos también clavados juntamente con Cristo. O sea, está dando este ejemplo y dice, ustedes cuando deciden creer, literalmente es como si ustedes están siendo clavados con Cristo, para dar la imagen de ¿qué? De que ese hombre ha muerto. Y más adelante lo vamos a ver con el otro ejemplo del bautismo. Pero Pablo dice, si ya hemos muerto al pecado, entonces nosotros ahora debemos de vivir ¿para quién? Para Cristo. Y con todo esto que hemos venido escuchando de Pablo, yo les quiero hacer una pregunta. ¿En realidad nuestra vida era mejor antes, cuando estábamos ajenos a Dios? ¿En verdad estábamos mejor? ¿En verdad sentíamos que podíamos hacer mejor las cosas? ¿Que estábamos tomando mejores decisiones? No sé ustedes, pero en mi caso no es así. Y vamos a ver más adelante el por qué o aprender un poco más acerca de esto. Entonces nosotros ya no estamos bajo el dominio del pecado, pero eso no significa que estamos siendo ¿qué? Atacados por el pecado. Y eso se llama tentaciones. Eso se llama las tentaciones. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no estamos ajenos a las tentaciones. El problema está en que esas tentaciones ya no nos ¿qué? Nos dominan. Ya no te deben dominar. Si tú todavía sientes que hay algo que te domina, probablemente todavía no has creído con una genuina confianza en Cristo. Porque nosotros ahora decidimos si aprobar esa tentación o probar esa tentación o entonces hacerla ¿qué? A un lado. Porque el pecado ya no nos está dominando. Y quiero que veamos cómo Pablo lo amplía más en otras de sus cartas. Alguien que por favor me ayude buscando Efesios 4. Efesios 4 del 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Y Colosenses 3 del 9 al 10.
En cuanto a lo anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es. El viejo hombre ya debe de dónde quedar, en el pasado. ¿Cuántos de nosotros seguimos o nos encanta vivir en el pasado? Porque sentimos que éramos mejores o no pasaban tantas cosas. Yo le decía a Gene en esta semana, ¿qué pensará Sophie acerca de su vida? Porque a veces cuando está haciendo muchas actividades y la cargas, hace como que descansa. Y yo le digo a Gene, ¿qué sentirá un bebé? ¿Qué dificultades, qué problemas puede tener un bebé? ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado disfrutar más quizás nuestra niñez, ¿no? Los primeros 5 años? Pues eso ya pasó. Muchos de nosotros ya no tenemos 10, 15. Solo Yuri, ¿no? Puede disfrutar de eso. Pero muchos de nosotros ya pasamos los 20, otros los 30, otros los 40. Hasta ahí. Y hasta ahí, ¿no? Porque siguen siendo personas jóvenes. Pero si ese viejo yo ya quedó en el pasado, ¿por qué lo seguimos trayendo o invitando a comer a nuestra mesa? ¿Por qué lo seguimos arropando ahí con las cobijas que nos dormimos en las noches? ¿Por qué sigue estando presente en nuestra vida el enojo, la frustración, la impaciencia, la intolerancia y muchas cosas más que nosotros seguimos comportándonos o actuando? ¿Y qué dice Colosenses 3, del 9 al 10? Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, Pablo dice, tanto en Efesios como en Colosenses como en Romanos, que ahora nosotros como creyentes, cuando decidimos poner nuestra confianza en Cristo, el pecado, Satanás va a querer recuperar ese terreno. Y lo va a hacer a través de ¿dónde? De las tentaciones. Pero nosotros vamos a decidir si esos malos hábitos, si esas malas decisiones, si esa mente que nosotros teníamos antes de Cristo va a seguir dominándonos o qué, o no. Porque ahora Cristo nos está ofreciendo una nueva ¿qué? Una nueva vida. Y Pablo más adelante dice, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya estamos muertos en esos pecados, si Cristo ya pagó, si Él sufrió, si derramó su sangre, ¿a cuántos de ustedes les gusta que le saquen sangre? ¿Cuántos de ustedes son llorones cuando le sacan sangre? O cuando inyectan. Yo le tengo que decir a mi mamá o a Conchis cuando me inyectan, espera, déjame concentrarme. Pero nadie de ustedes ha estado clavado más de 3 horas y estando derramando su sangre. Entonces, si Cristo sufrió, dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo te gusta que te traten cuando tú has sido bueno con alguna persona? Cuando tú has sido bondadosa con alguna persona. Cuando tú has dado todo a una persona. Piensa en los hijos, piensa en tu pareja, piensa en quien tú quieras. Si tú te esfuerzas por darle lo mejor, ¿cómo te sentirías cuando te están haciendo un lado? Mal, ¿no? Entonces, ¿cómo tú crees, dice Pablo, por qué tú persistes en seguir haciendo lo que estabas haciendo cuando Cristo estaba derramando su sangre por ti? Dice Pablo, ¿cómo viviremos ahora en Él? Porque ahora nosotros tenemos, ¿a quién? Al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Entonces nosotros decidimos si cedemos a la tentación o no. Nosotros decidimos si vamos a abrir esa puerta o la vamos a ¿qué? A cerrar, porque tenemos el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces cuando la gente dice es que no puedo cambiar y es creyente o está en la iglesia o más bien, como lo vimos al principio, en realidad creyó en el Evangelio, esa excusa ya no es válida. No quiere, es otra cosa. Pero no es que no puede, porque sí puede. Lo dice Pablo en Filipenses, ¿no? Hablando en cuestiones económicas, sí, pero aplicado a toda cuestión. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece.
Entonces, no es que no puedas, es que no quieres cambiar. Porque ahora sí puedes cambiar y Dios te está ofreciendo esa nueva vida. Si tú quieres reiniciar ese botón, si tú quieres disfrutar que esas consecuencias, ¿no? O esas decisiones más bien, no te estén afectando, lo puedes hacer ¿con quién? Con Cristo. Pero hoy es el día para podernos comprometer a eso. Y más adelante, en el versículo 3, Pablo nos habla acerca de ¿qué? Del bautismo. Y entonces da esa imagen Pablo en que nosotros hemos sido sumergidos en agua, los que ya nos hemos bautizado, y hace esa imagen, o quiere dar Pablo ese ejemplo de que tú eres sepultado con él. Y entonces cuando nosotros salimos del agua, Pablo quiere dar esta imagen en que nosotros ahora estamos disfrutando de esta salvación o de esta resurrección. Ahora, Pablo nos está diciendo aquí que si nosotros hemos muerto al pecado, vamos a vivir de acuerdo a quién? A Cristo. Porque tanto el bautismo, como aquí lo está señalando Pablo, como que nosotros estemos clavados con Cristo, habla de una ¿qué? De una unión. De una unión. Y el mejor ejemplo es el ¿qué? El matrimonio. Es el ejemplo más claro que nosotros tenemos de una unión. Dos personas que deciden habitar o coexistir en un mismo techo porque se aman y porque quieren ¿qué? Crecer, poder tener cosas juntos, porque quieren disfrutar de una vida juntos. Y entonces esa unión que ya dice la Biblia que ya no piensan como personas diferentes, sino que ahora son una sola carne, es esta misma imagen o ejemplo que está ocupando aquí Pablo, que nos dice del bautismo, que nos dice que somos clavados con Cristo. Ahora nosotros estamos unidos a Él. Y si no nos gusta que nos defrauden, y si no nos gusta que nos traicionen, ¿por qué nosotros seguimos haciéndolo con Dios? Pero ahora nosotros lo podemos hacer. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 13, de favor? 1 Corintios 10, 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y Él es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirlo. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en Corintios y lo que Pablo está repitiendo aquí en Romanos es que nosotros sí tenemos una salida. Antes no, antes hacíamos las cosas porque no teníamos de otra, porque no sabíamos, porque simplemente era la forma en cómo nosotros nos comportábamos. Pero ahora que somos creyentes y que sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y con nosotros, y estamos unidos a Él, y nos da el ejemplo del bautismo, dice Pablo, no hay nada que no puedas resistir. No hay ningún evento, ninguna circunstancia en donde tú puedas decir, no lo voy a hacer. Entonces ahora quiero que veamos la perspectiva, el panorama desde Génesis hasta Apocalipsis. Adán y Eva eran los únicos hombres en la tierra que pudieron decidir el qué, si desobedecían o no desobedecían. Dios les dijo, aquí está todo, aquí está mi presencia, aquí está todo lo que ustedes pueden disfrutar. Solamente hay algo que me pertenece. ¿Por qué? Porque soy Dios. Si no te es suficiente todo lo que te he dado, el problema está en ¿qué? En tu corazón. Pero tú vas a decidir. Y fueron los únicos que pudieron decidir pecar o no pecar. A través o a partir de Adán y Eva, todo el mundo, ¿qué? Peca. David dice que hasta nace en pecado, ¿no? En pecado fui concebido, dice David. Pero ahora, hermanos, y lo vamos a ver más adelante, nosotros ya no estamos en Adán. Los que ahora somos hijos de Dios estamos en Cristo. Por lo tanto, nosotros también estamos en la misma posición de Adán y Eva y decimos, o más bien tenemos esta oportunidad de decir, voy a ceder ante la tentación o voy a depender más de Cristo. Solamente los quienes, los creyentes.
Por eso no esperen que otras personas les den todo, o sean bondadosos, o nunca los decepcionen. ¿Por qué? Porque no son hijos de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, esa transformación, por lo tanto, ese entendimiento, esta nueva oportunidad o esta nueva vida, no la pueden ¿qué? Disfrutar. Por eso, Pablo, y lo repite, y es muy importante, hasta lo mismo dice el Señor Jesús, es que las personas que quieran buscar una unión, dice que no sean de ¿qué? De un yugo desigual. ¿Por qué? Porque estos temas, estas cosas, estas circunstancias, la bendición, las oportunidades, la tentación, es muy diferente para creyentes y para no creyentes. Lo vuelvo a repetir, Dios tiene un trato especial a su pueblo. Y yo lo he visto en mi vida, y yo sé que ustedes también lo han visto en las suyas. ¿Cómo es posible que estemos aquí cuando quizás no tomamos las mejores decisiones? ¿Cómo es posible que tengamos, etcétera, trabajo, la oportunidad de emprender, ¿no? Muchos de nosotros, que tengamos salud? ¿Cuántas personas no han muerto en estos 2 años? Y puedo decir muchísimas cosas. Entonces, Dios tiene un trato especial para su pueblo. Y eso solamente por su gracia. Por eso dice Pablo, si ustedes entienden que están unidos a Cristo, si ustedes entienden que sí pueden salir y pueden hacer un lado la tentación por el Espíritu Santo y por lo que Cristo está haciendo en sus vidas, la decisión depende entonces de ¿quién? De nosotros. Si vamos a cambiar o si vamos a seguir trayendo al viejo hombre. Por lo tanto, estos 4 versículos, 5 versículos, que ahorita vamos a leer, el quinto, Pablo nos va a decir, como en Romanos 8, que debemos entonces de comenzar a vivir en el Espíritu. Y la gente siempre dice aquí, ¿y qué es vivir en el Espíritu? Esa es la gran pregunta. Si ahora Cristo me pide vivir en el Espíritu, ¿qué es vivir en el Espíritu? Pues primero hay que definir qué no es vivir en el Espíritu. Y ahí está, Romanos capítulo 1, el versículo 18 en adelante. ¿Qué es lo que hacían todas las personas? Ya lo vimos. Iras, contiendas, perversiones, hablar mal. Y no solamente estoy hablando de groserías, sino hablar mal de la gente, entrar en el chisme, las disensiones, las contiendas, el orgullo, la flojera, bla, 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 bla. Eso es seguir viviendo en la carne. ¿Y qué es seguir viviendo en el Espíritu o estar en el Espíritu? Pablo también nos lo dice, que este fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, una persona que está creciendo y que es hijo de Dios tiene que ser más humilde, más manso, más amoroso, más paciente, más bondadoso, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora disfrutamos de una nueva vida. Punto número 2. Nuestro viejo yo entonces ha sido crucificado, y Pablo vuelve a sacar otras metáforas para volver a hacer un énfasis en su punto. ¿Alguien por favor que me pueda leer los versículos 6 al 7? Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces nosotros ya hemos sido ¿qué? Liberados del pecado. Tenemos esta nueva vida, esta nueva oportunidad. Pero solamente tenemos esta nueva vida y esta oportunidad por el amor incondicional que Dios nos tiene. Y lo vuelvo a repetir, solamente tenemos esta oportunidad por el amor incondicional que Dios nos tiene. Porque nadie nos da más de 5, 6, 7, 20 oportunidades. Porque Dios no nos ha dado una, nos ha dado muchas. Y es solamente por su amor que incondicional, que está presente día a día. Entonces, lo vuelvo a repetir, nuestro viejo yo estaba en Adán.
Pero ahora nuestro nuevo yo está ¿con quién? Con Cristo. ¿Y qué nos dejó Adán? Nada. Corrupción, depravación. ¿Qué nos está ofreciendo la gente? Nada. Decepción, frustración, enojo. ¿Y qué nos está ofreciendo Cristo? ¿Una nueva qué? Una nueva vida. Por lo tanto, de forma lógica, nosotros decidimos, pues prefiero a Cristo. Pero ¿qué tal en la práctica? Nuestras decisiones, nuestra conducta, nuestra vida está gritando que preferimos estar con Cristo, o entonces solamente se queda en nuestra mente. Les voy a dar dos pasajes que han hecho eco en mi vida a través de muchos años y que me recuerdan la importancia que es estar en Cristo y dejar mi comodidad, dejar mi miedo al cambio, dejar ese viejo hombre. Deuteronomio 7:9, por favor. Deuteronomio 7:9 y Efesios 2:4. Esto subrayenlo en su Biblia, anótenlo, tenga bien presente esto. Deuteronomio 7:9 y Efesios 2:4. Deuteronomio, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Otra vez, Conchi. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio nos está repitiendo, reiterando la ley. En ese momento, en esa circunstancia histórica, ya la generación de los veteranos, los viejos que salieron del Éxodo, no entraban a la tierra prometida. ¿Por qué? Por gandallas, por desobedientes, porque pensaron que por ellos mismos podían hacer todos. Y dijo Dios, ¿sabes qué? No. Eso no va a pasar. Los de abajo de 20 años son los que van a tener la tierra prometida, porque ellos todavía pueden hacer algo. Y entonces, cuando se repite la ley, dice aquí en Deuteronomio 7:9 que este es un Dios que es fiel ¿a quién? A su pacto. A su pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no nos va a ¿qué? No solo eso. Estamos hablando de un pacto que Dios no lo va a ¿qué? Aparte, ¿qué más? No se va a contradecir. ¿A qué no? No se va a contradecir. ¿A contradecir qué más? No lo va a olvidar. Exacto, esa es la palabra. No lo va a olvidar. Quizás nosotros hemos olvidado muchas veces nuestras promesas. O ahorita vamos a hacer algunas promesas y ni nos vamos a acordar. ¿Cuántos de nosotros yo tengo que anotar en mi libreta, en mi celular, en el pizarrón de mi casa las cosas que tengo que hacer? Las citas que tengo que estar ahí pendiente porque se me olvidan. Entonces, aquí lo que está diciendo al pueblo de Dios ahí en Deuteronomio 7:9 es que Dios no va a olvidar ¿qué? Su promesa. Entonces, quiere decir que Dios no se va a olvidar de nosotros. Y esto quiere decir que el amor de Dios no va a ¿qué? A cambiar. ¿Y qué dice Efesios 2:4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia, ¿por causa de qué? Del gran amor con que nos amó. Entonces, si lo vemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, enfatiza el gran amor que Dios tiene con nosotros. El gran amor. Quizás muchos de nosotros estamos pidiendo amor, estamos mendigando amor, estamos buscando amor, comprensión. Pero estamos haciendo a un lado la persona que nos dice la Biblia que no se olvida de nosotros. La persona que dice que sigue siendo fiel. La persona que nos está diciendo que hasta aún en 1000 generaciones Dios va a seguir siendo ¿qué? Amoroso.
Efesios lo dice. Rico es Dios ¿en qué? En misericordia. Entonces, aquí quiero repetir lo que dice Pablo. ¿Por qué aún queremos vivir como antes? ¿Por qué aún queremos que ese viejo yo nos domine cuando tenemos una nueva oportunidad y cuando hay alguien que te está amando de la forma que nadie lo ha hecho y que quizás nadie lo va a hacer? Y vamos a nuestro punto 3. Entonces ahora morir con Cristo significa ¿qué? Vivir con Él. Yo siempre he dicho que el que paga es el que pone las reglas. Y esto lo pueden ver en cualquier lugar. Cuando estás en casa de tus papás, ellos es la casa y por lo tanto vives en sus reglas. ¿No? Eso es sus reglas. ¿Qué pasa cuando tienes hijos? Tú les estás proveyendo todo, por lo tanto tú vas a poner ¿qué? Las reglas. Cuando te inviten a un lugar y te dicen, ¿sabes qué? Es que aquí hacemos esto o acostumbramos eso. Tú tienes que ¿qué? Que seguir las reglas. Porque el que paga es el que pone las reglas. Si yo tengo un juguete y es mío, yo lo pagué, yo compré este juguete, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Y entonces aquí lo que Pablo nos está diciendo es, ahora somos libres del pecado, Dios nos ama, tenemos una nueva oportunidad, pero eso no significa que entonces nosotros somos los que nos ponemos las reglas de cómo vivir. O sea, no se trata de, ay Dios, muchas gracias, sí, creo en ti, pero pues voy a seguir, ¿no? Nada más voy a cambiar algunas cosas, pero yo voy a seguir. Y es que lo que pasa es que muchas veces nosotros hemos conocido a muchos cristianos, no entre comillas, que se nos ven una caricatura de lo que es un cristiano. Porque ahora, y eso es algo que a mí me molesta, por ejemplo en Facebook o en púlpitos, se nos dice de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano o de un genuino cristiano, cuando eso no es el término. Un cristiano debe ser genuino, no podemos nosotros agregar adjetivos como un cristiano genuino, entonces no es cristiano, porque no hay cristianos falsos, no hay cristianos falsos, entonces no es cristiano. Y muchos de nosotros hemos conocido a muchas personas que dicen ser cristianos, pero no lo son, y tampoco son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creen que con el simple hecho de decir, sí creo en alguien, no creo en Dios, pero yo sigo viviendo como yo quiero. No, Cristo nos compró con su muerte, entonces Él pone las reglas y Él nos dice cómo debemos de vivir. ¿Pero qué creen? No te dice cómo debes de vivir para hostigarte, ¿no? Muchas veces yo le decía a mis papás, es que siento que tú pones reglas que ni tú mismo las puedes hacer. La diferencia está en que Cristo sí lo pudo hacer. Él nos pone el ejemplo y lo hace para nuestro bien. Lo hace para nuestro bien. Entonces nosotros no solamente necesitamos aceptar a Dios como Dios, sino también como Señor. Porque entonces nosotros, si no hacemos que Dios sea nuestro Señor y que nuestras vidas dependan de Él como Señor, entonces le estamos diciendo a Dios, yo soy quien, el Señor, el que va a poner las reglas. Y déjenme decirles, les voy a decir otro spoiler, la vamos a pasar. Si decidimos nosotros ser el centro, si decidimos nosotros poner las reglas, la vamos a pasar. Las únicas personas que va a sufrir con esas consecuencias somos nosotros. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alguien, por favor, que me ayude leyendo del versículo 8 al 10. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Entonces, ¿cuál es la gran verdad de estos versículos, de estos pasajes? De que Cristo no solo conquistó la muerte en su resurrección, sino también conquistó el pecado en la cruz y lo hizo una vez y para qué. Y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir estos
2 versículos de Pablo, que nosotros estamos también con su resurrección, en que nosotros al tener esta nueva vida, viviremos con Él, sí, disfrutaremos de esta resurrección, de una vida plena, pero también que la victoria ya está, ¿qué? Ganada. Y ese es el punto, ¿no? Porque Pablo lo está diciendo y esas palabras no están ahí por suerte o por casualidad, porque Pablo lo dice una vez y para siempre. Entonces la victoria ya está, ¿qué? Asegurada. Entonces la forma en que nosotros percibimos las cosas tienen solución. Podemos cambiar. Si tú eres impaciente, Cristo ya ganó, ya venció, por lo tanto tú puedes ser, ¿qué? Paciente. Y cualquier cosa, testimonio, ejemplo que ustedes puedan poner, nosotros ya tenemos esa victoria. Pero solamente ¿en quién? En Cristo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, quiere decir que vamos a vivir por Él, para Él, y que nuestras decisiones van a reflejar que ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Que ahora ya no vamos a ceder a la tentación. Y vamos a terminar con los últimos pasajes, porque me encanta, porque Pablo da una misma conclusión dentro de estos versículos. Alguien que me ayude leyendo del versículo 11 al 14, de favor. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ¿no? ¿No es ese? ¿Del 11 al 14? Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en la No, estás en el 6, capítulo 6, Romanos 6. Creo que estás en el 3. Te esperamos. Del 11 al 14. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de la ley, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias. Hasta ahí. Muy interesante cómo Pablo lo está diciendo. Después de decirle estos 10 versículos, considérense, dice Pablo, considérense que también, ¿cómo? Muertos al pecado. Y ahora disfrutando de una vida en Cristo. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer. Y Pablo nos da 4 pasos para vivir una vida en victoria. Y no me estoy sonando el Evangelio de la Prosperidad. Porque sí podemos vivir en victoria, pero esa victoria se vive en nuestra santidad. Esa es la victoria, que nosotros podamos ser más santos. 4 cosas. Número 1, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Versículo 11. Número 2, no permitas que el pecado gobierne en tu cuerpo mortal. Versículo 12. Número 3, no ofrezcas las partes de tu cuerpo para pecar. Versículo 13, perdón. Y por último, también en el versículo 13, cede cada área de tu vida ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿quieres 4 pasos para ser exitoso? Aquí está. Aquí está. No se trata de pararte. He leído un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana, que es un hábito que hacen las grandes mentes. Es muy bueno si te ayuda, si funciona. Pero quizás no vas a ver tanto esa vida exitosa en ti. Pero quieres disfrutar una vida exitosa en victoria, en pocas palabras, una vida que sea bendecida, haz estas 4 cosas. Considérate muerto al pecado y vivo para Dios. No permitas que el pecado gobierne en tu cuerpo. No ofrezcas las partes de tu cuerpo para pecar y cede cada área de tu vida a Dios. Vamos a ver un poco más acerca de esto. En el versículo 11, Pablo está dando un mandato. Pablo está dando un mandato y esto me encanta. Considérense.
Pero ¿qué creen que está Pablo diciendo? En español no se alcanza a apreciar, pero en griego está diciendo cada día. Cada día. En pocas palabras, Pablo nos está diciendo, cada día te debes recordar que Cristo ya venció y que tú tienes una nueva vida por Él. Por lo tanto, no quieres defraudarlo. Por lo tanto, no quieres decepcionarlo. Y por lo tanto, ¿qué? Si puedes vivir bien, alejado de la tentación. Entonces Pablo lo dice, considérense. Cada día debes de reconocer esto. Cada día debes de pensar en esto. Dios te está dando una oportunidad de hacer las cosas bien. Ya no estás en el gobierno del pecado. Cristo ya venció. Número 2, en el versículo 12 vemos que estábamos muertos al pecado y nos debemos de considerar cada día que ya no estamos en esos pecados, pero nosotros debemos de controlar nuestros impulsos y negarnos a permitir que el pecado siga reinando en nuestro cuerpo. Y obviamente dice en nuestra versión, o en la versión que ocupamos como iglesia, ni obedezcan sus malos deseos. Entonces no vas a sembrar o no vas a alimentar esos malos deseos que no te traen nada. Al contrario, tú ya tienes una nueva vida. Y eso se ve ¿en dónde? En nuestras decisiones. Entonces no se trata de decir, mira, tienes que pasar por cierto taller, tienes que pasar por algunos cursos, tienes que hacer esto, aquello o el otro, para que tú puedas disfrutar de alguna nueva vida, para que tú puedas disfrutar de una nueva mente o ser transformados. No tienes que hacer tanto, solamente que se vean tus decisiones, que ya no quieres sembrar para tu cuerpo y que ya te consideras muerto de tus pecados, porque estás disfrutando una nueva vida ¿en quién? En Cristo. Y después, en los últimos versículos, sobre todo me quiero centrar en el versículo 13, aquí nos habla de que nosotros ya no debemos de ofrecer nuestros miembros. Y aquí esta palabra miembros, Pablo está dando la idea, en el idioma original, de armas militares. Y miren lo que Pablo quiere decir con esto, o está cerrando este pasaje. Tú vas a decidir por quién pelear, o qué causa tomar, o cada día a quién servir, es lo que está diciendo Pablo. Tú te vas a alistar para decir, ¿sabes qué? Yo estoy en la familia de Satanás, me encanta mi pecado y todo está bien, perfecto. Pero no busques, ¿qué? Un amor incondicional, no busques un perdón, no busques una nueva vida, no busques la bendición de parte de Dios. O tú vas a estar listo, porque eso quiere decir el ofrecer tus miembros. Tú vas a estar listo para vivir, para luchar. ¿Con quién? Con Dios, por la causa de Dios. Entonces tú te vas a ofrecer o a la familia de Dios o a la familia de quién? De Satanás. Por eso aquí Pablo nos está diciendo, no te ofrezcas como algún instrumento de injusticia, porque tú sabes que estás haciendo las cosas mal. Al contrario, sírvele a Dios, porque tú sabes que entonces estás sirviendo ¿a quién? A la luz, a Dios, al reino perfecto, celestial. Y el problema está en que demasiadas personas dentro del cristianismo, ¿no?, que se consideran creyentes, creen que dan servicio al Señor, pero viven todavía para sí mismas. Todavía quieren disfrutar de placeres terrenales. Y entonces están siendo instrumentos ¿de qué? De injusticia, de iniquidad, dice el pasaje. Quiero que por favor me ayuden buscando Efesios 5:14 para pasar a nuestro último versículo. Efesios 5:14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Levántate y te alumbrará Cristo. ¿Quieres vivir una vida de bendición? ¿Quieres vivir en la luz? ¿Ya no quieres defraudar? ¿Ya no quieres seguir haciendo esas cosas malas? Solamente hay una persona que lo puede hacer, Cristo.
Vivir para Cristo, unirte a Cristo. ¿Y cómo hago eso? Cree en qué? En el Evangelio. Muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Y cree en Jesús como tu Señor, para que puedas vivir en las reglas o en la forma en que Dios quiere que vivas. ¿Para tu qué? Para tu bien. Y termina el pasaje diciendo, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Bajo la gracia. Y ese pasaje se ha súper mega mal interpretado. Hay que interpretarlo dentro del contexto. ¿Qué está diciendo Pablo dentro de estos versículos que hemos visto? ¿O por qué Pablo tiene que cerrar de esta forma? Pablo está hablando acerca de la ley de la gracia para que nosotros podamos ver ese cambio de era que el Señor Jesús hizo con su muerte, su sepultura y su resurrección. Porque lo que hacía la ley era ¿qué? ¿Qué es lo que hacía la ley? Te decía que eres pecador. Era lo único que te decía la ley. Nadie del Antiguo Testamento pudo cumplir la ley en su totalidad. Entonces lo único que te podía traer era ¿qué? Decepción. Pero la gente en el tiempo de Jesús estaba buscando la salvación a través de la ley y estaban haciendo un lado a Jesús. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que ahora tú tienes una nueva oportunidad, que ahora tú puedes resistir a la tentación, que ahora tú puedes disfrutar de esta nueva vida y que se ve todavía mayormente o experimentada de una forma más plena en la resurrección, que tú tienes este perdón, que tú tienes este amor incondicional a través de Cristo. ¿Por qué? Porque vimos, bueno, nosotros no fuimos testigos, pero a través de la Biblia, la manifestación más grande del amor y la gracia de Dios, que es ¿quién? Jesucristo. Por eso dice Pablo, ya no estás bajo la ley. ¿Por qué? Porque ya no te decepcionas de que no puedes hacer nada de tu pecado, sino ahora estás bajo la gracia y entonces ahora tú puedes vivir como una persona libre, pero libre para servir a Dios, no libre para hacer lo que tú quieres. Por eso Pablo cierra ese pasaje, o con esa intención. Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, para decir, ahora tú puedes sí vivir una vida como Cristo vivió, solamente por Él y porque tienes el Espíritu Santo. Conclusión. Y aquí, si ya se durmieron, esto es importante. Voy a concluir todos estos 14 versículos. En esta sección, Pablo dice que continuaremos siendo derrotados en nuestro caminar espiritual solamente hasta que nos demos cuenta de la realidad de nuestra conversión como una unión con Cristo en su muerte y resurrección. Voy a parafrasear todavía mis propias palabras. Esto quiere decir que si tú sientes que cada vez vas de mal en peor, es para que te des cuenta que quizás estás obedeciendo o estás haciendo las cosas que mal. Y entonces necesitas entender quién ahora eres con Cristo para disfrutar de esta nueva vida. Ojo, no significa que no vamos a sufrir, porque Primera de Pedro lo dijo y lo vemos. Así como Cristo padeció, nosotros también padecemos, porque así es el mundo y porque estamos en este mundo de corrupción. Pero en medio de ese sufrimiento, dice Pedro, ustedes considérense gozosos, porque no están solos, porque no lo van a afrontar solos. Hay dos metáforas dentro de estos pasajes: el bautismo, que representa que nosotros estamos siendo muertos, sepultados, y cuando nos levantamos o salimos del agua, tenemos esta nueva vida. Y la imagen del viejo yo y del nuevo yo, que describe que ya no estamos en Adán, sino ahora estamos en Cristo. Entonces Pablo ocupa dos metáforas nuevamente para hacernos ver que tenemos una nueva identidad con Cristo y que podemos ser libres. Los últimos versículos se centran, pero ahora del otro lado, en la maravillosa verdad en que ahora podemos nosotros vivir como Cristo vivió, andar como Cristo anduvo, por no solamente su muerte, sino a través de su resurrección. Y esto es importante, la resurrección de Cristo, porque nos asegura todo esto, porque nosotros podemos disfrutar de todo esto. Por último, cuando permitimos que la gracia de Dios que nos ha salvado
nos guíe en nuestras elecciones, terminamos o estamos haciendo un lado, estamos clavando, estamos destruyendo el dominio del pecado y entramos en la vida centrada en el señorío de Cristo para vivir bien. Esto es algo que vamos a hablar el sábado acerca del contentamiento. Sí puedes vivir bien, sí podemos vivir bien. Es más, estamos llamados a eso, a vivir bien. Pero obviamente vivir bien no es el contexto o el pensamiento que nosotros pensamos, ¿no? En la vista, vivir bien en la vista. O en el Cristo de Atlixco si no te gusta la ciudad. Esa no es la forma. Vivir bien se trata, o todos estos pasajes que hemos visto de Pablo, es que no te tengas que arrepentir de las decisiones que has tomado. Porque estás haciendo las cosas bien. Porque estás sembrando para el Señor, para aspectos celestiales y ya no para tu carne. 4 aplicaciones de este pasaje. Número 1, solo puedes servir una causa. Solo te puedes alistar. Cuando yo hice el servicio social, solamente estoy alistado para México, ¿no? Yo voy a ser soldado de México. Solamente tú puedes estar listo o servir a una causa. O sirves a Dios o sirves al pecado. Con nuestras decisiones vamos a ver cada día, ¿no? Número 2, no puedes vencer al pecado sin la ayuda de Dios. Por lo tanto, necesitas menos de ti y más de Cristo. Si hay algo que quieres cambiar, si hay algo que quieres hacer y que no has podido hacer, o si hay algo que quieres dejar, tú solo no vas a poder. Ese es el spoiler. No puedes, no vas a cambiar. Es más, ahorita lo firmo, no vas a cambiar. La persona que no ha puesto su confianza en Cristo y no depende de Él, no va a cambiar. Así te diga, es muy chistoso porque ahí en el local, en el negocio que tenemos, vino una persona y decía, es una persona enferma de alcoholismo, y decía, es que quiero que me regales, o sea, quería que le regaláramos alcohol. Y dice, porque mañana mismo me interno en una clínica. ¿Ustedes creen que lo va a hacer? La gente no cambia. La gente no cambia a menos que entregue su vida a Cristo, porque Él es el único que te ofrece esa nueva vida. Por lo tanto, necesitas menos de ti y más de Cristo. ¿Y cómo hago eso? Porque van a decir, ¿cómo hago eso, pastor? Leyendo tu Biblia. Es lo más fácil. Orando, disfrutando de la comunión con nuestros hermanos. Y gracias a Dios, ahorita no voy a dar el spoiler, pero gracias a Dios vamos a tener un ministerio que nos va a ayudar a compartir más acerca de nuestro testimonio y que podamos crecer juntos en comunidad y obviamente solamente transformados por el poder de Cristo. Punto número 3. Puedes vencer las tentaciones porque Cristo ya lo hizo en la cruz, por lo tanto te debes de recordar tu identidad con Él. Ya no eres el Miguel del 2020. Ya debes de ser esta persona hoy que ya escuchamos todo esto que nos dijo Pablo a través o inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ¿qué? Disfrutar de esta vida que Cristo nos tiene. Esa es nuestra identidad, Cristo. Si antes te decían es que no valías, es que eras tonto, es que es esto o aquello, eres lo mismo, eres un fracasado, pues bueno, eso era antes. Ahora no. Ahora tienes una victoria asegurada. Y por último, este es un consejo, aunque Pablo lo da en forma de mandato, pero este es un consejo. Domina tu carne y empieza a vivir bien. ¿No quieres dominar tu carne? No te quejes de las consecuencias. Domina tu carne y empezarás a vivir bien. ¿No quieres hacerlo? Entonces no te quejes de las consecuencias. Vamos a ver. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por todo esto que nos enseñaste, Señor. Es un pasaje complicado, muy profundo, Señor, pero te pedimos que esto haya hecho algo en nuestra vida, Padre. Ayúdanos. Danos esta sabiduría y esta capacidad para nosotros poder sí elegir, Señor, que queremos andar en el Espíritu y ya no
en nuestra carne, Padre Santo. Gracias por todo lo que has hecho y gracias porque nos das una nueva vida, esta oportunidad, Señor, de un reinicio, de disfrutar, Señor, de tus bondades. Entonces te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estamos siguiendo nuestra nueva serie que empezamos la semana pasada sobre los atributos de Dios. Y vimos que pues antes de realmente ver atributos de Dios, necesitamos ver algunas verdades básicas acerca de Dios. Y vimos la semana pasada acerca de la existencia de Dios, que Dios existe. Y tenemos que creer que Dios existe para poder estudiar a Dios. Porque si Dios no existe, ¿por qué estudiar sus atributos? No habría atributos. Otra cosa muy importante, muy básica, es lo que llamamos, y ahí están sus boletines, las notas ahí. El término es la cognoscibilidad de Dios. Cognoscibilidad. ¿Quién ha escuchado esa palabra? No es una palabra que usamos todos los días, ¿verdad? Cognoscibilidad. Y tiene que ver con dos preguntas que están ahí también en sus hojas. ¿Podemos realmente conocer a Dios? Cognoscibilidad tiene que ver con conocer a una persona. ¿Podemos realmente conocer a Dios? Y si decimos que sí, ¿cuánto de Dios podemos conocer? ¿Podemos conocer a Dios realmente? Y si es así, ¿cuánto de Dios podemos conocer? Y vamos a ver 3 puntos aquí. Número 1, la necesidad de que Dios se revele a nosotros. Es el punto número 1 ahí en sus hojas. Se revele. La necesidad de que Dios se revele a nosotros. Necesitamos una revelación de Dios. Y lo vemos en 2 partes que vamos a ver. El conocimiento general de Dios, que es la letra A ahí. El conocimiento general de Dios. Y después vamos a ver también el conocimiento personal de Dios. Pero primero el conocimiento general de Dios. Para conocer cualquier cosa de Dios, necesitamos una revelación de Dios. Dios tiene que revelarse. Y eso es lo que vimos en Romanos capítulo 1. ¿Alguien que me ayuda a leer Romanos 1, 19? Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios se lo hizo evidente. Otra versión dice, Él mismo se lo ha revelado. Usa esta misma palabra. Y es importante porque allí no está hablando de la Biblia, no está hablando de esta relación personal con Dios, está hablando de ¿qué? De la naturaleza. La naturaleza también, para entender lo que la naturaleza dice acerca de Dios, necesitamos una revelación de Dios. La creación natural revela a Dios porque Él escogió revelarse de esa manera. No tuvo que crear nada. Nosotros no tuvimos que existir para Dios. Dios no nos necesita, pero Él decidió crear las cosas, crear a nosotros y entonces revelarse a través de la creación. También necesitamos la revelación de Dios porque los pecadores malinterpretan la revelación de Dios que se halla en la naturaleza. ¿No? En ese mismo pasaje, en Romanos 1, vemos que la gente que no conoce a Dios, en versículo 18 nos dice que obstruyen la verdad con su maldad, con las cosas malas que hacen. Detienen la verdad, no quieren saber la verdad. Y en otros versículos ahí nos dice que se extraviaron en sus razonamientos, se les oscureció su insensato corazón y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La gente por naturaleza no quiere conocer a Dios. Entonces necesitamos la revelación de Dios para conocerlo. Necesitamos la Biblia para poder interpretar correctamente la revelación natural. Y es por eso que siempre les decimos aquí en la iglesia, lean sus Biblias, ¿no? Lean sus Biblias todos los días. Necesitamos leer la Biblia. ¿Por qué? Porque si no, vamos a pensar y actuar incorrectamente.
Letra B, el conocimiento personal de Dios. No solo es necesario la revelación de Dios para conocerlo a través de la creación, sino también para la salvación, para esta relación personal con Dios. Jesús dice en Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Para conocer al Padre, ¿qué necesitamos? Conocer al Hijo, pero más que eso, necesitamos que el Hijo nos deja entenderlo. Que Él nos permita conocer a Dios, porque no lo vamos a poder hacer por nuestras fuerzas. Y eso es lo que enseña en 1 Corintios capítulo 1 también. ¿Alguien me ayuda leyendo 1 Corintios 1:21? Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios. 1 Corintios 1. 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios en la necedad de la predicación salvar a los que creen. Gracias. El mundo busca conocer a Dios por su propia sabiduría. La gente busca usar su propia sabiduría para saber de Dios, pero no es así. No llegamos a conocer a Dios por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento, sino ¿por qué? Por la predicación del Evangelio que escuchamos esta mañana. Necesitamos la palabra de Dios y Dios se reveló en su palabra. Y solamente es así que podemos conocer algo de Dios. Punto número 2. Nunca podremos entender completamente a Dios. Nunca podremos entender completamente a Dios. ¿Por qué? Dios es infinito y nosotros somos finitos, somos limitados, y por eso nunca podremos entender completamente a Dios. Dios es mucho más grande de lo que pudiéramos entender. Sí podemos entender algo de Dios, pero no lo podemos entender o conocer plenamente. ¿Qué dice Salmo 145, versículo 3? Salmo 145, versículo 3. Todos los pasajes están ahí en sus hojas. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. ¿Qué significa inescrutable? Es otra palabra que no usamos todos los días. Inescrutable. ¿Alguna idea qué significa? Ok. Que no se cuestiona. Ok. No es una palabra que usamos, ¿no? Que no se contradice. Ok. No, tampoco. Inescrutable significa que no lo podemos entender completamente. Otra versión usa la palabra insondable. Podemos imaginar que estamos ahí en el mar y quieren ver cuán profundo es el mar, pero no pueden ver porque es muy profundo. Así es Dios, pero es más profundo que el mar. Nunca podremos llegar a las profundidades de Dios, porque Él es infinito. Nos dice que su grandeza es inescrutable, es insondable. Nunca llegaremos al fin de su grandeza. Nunca descubriremos todo lo que hay que saber acerca de Dios. ¿Qué dice el Salmo 139, versículo 6? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. No lo puedo alcanzar. Simplemente no podemos entender a Dios completamente. Podemos saber algunas cosas de Dios, sí. Podemos tener una relación personal con Él, sí. Pero nunca lo vamos a entender completamente.
Nos dice eso Pablo también en 1 Corintios capítulo 2, donde dice que solamente el Espíritu conoce las cosas de Dios. Solamente el Espíritu de Dios conoce a Dios perfectamente. Nosotros si realmente lo consideramos, ¿a qué o a quién conocemos perfectamente? A nada. Ni a nosotros mismos conocemos perfectamente. Yo me sorprendo muchas veces que descubro algo nuevo de mí mismo. ¿Cómo es posible? Yo vivo con mí mismo, ¿no? Estoy siempre con mí mismo. Y no me conozco a mí mismo perfectamente. ¿Cuánto más a Dios? No lo voy a conocer perfectamente, porque mi mente es limitada. Mi mente es finita, pero Dios es infinito. Al final de una enseñanza de la teología, y en Romanos capítulo 11, Pablo irrumpe en alabanza diciendo: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Es decir, todo lo que Dios es y hace, no lo vamos a entender completamente. Eso, pues, en un sentido nos podría desanimar, ¿no? Si no vamos a conocer perfectamente a Dios, porque conocerá cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que saber algo si no lo vamos a saber todo? Pero no debe ser así. Si realmente nos damos cuenta, tiene una aplicación muy positiva para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nunca se agotarán las cosas que hay que aprender de Él. Y de esta manera nunca nos cansaremos en deleitarnos en el descubrimiento de más y más de su excelencia y la grandeza de sus obras. Cada día vamos a estar creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Siempre hay algo más que podemos conocer de Dios. No es solamente verdad para ustedes, sino también para mí, que soy maestro de la Biblia. También para los que han sido cristianos por 50, 60, 70 años, siguen descubriendo más cosas de Dios. ¿Y saben qué? Va a ser así por toda la eternidad. Porque aun cuando estemos con Dios en el cielo, no lo vamos a conocer perfectamente. Porque Dios seguirá siendo Dios infinito. Y nosotros, aunque seremos pues más como Él, seremos como Cristo, no seremos perfectos en nuestro conocimiento. Nunca. Pero siempre iremos conociendo más de Dios en toda la eternidad. Y por eso, ¿qué debemos hacer ahora? Colosenses 1:10. ¿Cuál es la oración de Pablo para esta iglesia en Colosenses 1, versículo 10? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a crecer en nuestro conocimiento de Dios? Ya debe ser obvio, ¿no? Siempre es la respuesta. Si la respuesta no es Jesús, es la Biblia, ¿no? Es la palabra de Dios. Tenemos que estar leyendo, estudiando y aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Y entonces debemos pasar tiempo en el estudio bíblico y en comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Y a pesar de eso, siempre habrá más que aprender de Dios y su relación con nosotros y el mundo. Yo por un tiempo en mi vida pensaba que ya había llegado a un conocimiento suficiente de Dios, porque yo crecí en un hogar cristiano, había escuchado la Biblia desde que nací. Yo pensaba que ya sabía suficiente, pero no es verdad. Cada vez que leo la Biblia sigo aprendiendo más de Dios. Y siempre va a ser así. Si somos humildes, si venimos a la Biblia buscando conocer más de Dios, lo vamos a hacer. Siempre
hay más que podemos conocer de Dios y nunca debemos tener esa actitud de que ya sabemos suficiente. No es así. Siempre hay más que podemos aprender. Entonces, estudiar y enseñar la palabra de Dios siempre será un gran privilegio y alegría para nosotros. No solamente en esta vida, sino más allá, en la eternidad. Punto número 3. Sin embargo, aunque no podemos conocer a Dios perfectamente, completamente, podemos conocer a Dios verdaderamente. Punto A. Conocemos a Dios de manera verdadera. De manera verdadera. Todo lo que la Biblia nos dice es la verdad. Todo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios es cierto. Entonces sí podemos conocer algo de Dios. Podemos conocer que Dios es amor. Si leemos 1 de Juan 4:8, Dios es amor. 1 de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Romanos 3:26 nos dice que Dios es justo. Y podríamos leer pues toda la Biblia, que nos dice cosas acerca de Dios. Todo lo que la Biblia nos dice de Dios es verdad. Y en ese sentido, tenemos mucha información acerca de Dios. Tenemos conocimiento verdadero de Dios en la Biblia, aunque no tenemos un conocimiento exhaustivo. Es decir, que no vamos a conocer todo, pero lo que podemos conocer es la verdad. Y vamos a ver como David dice en Salmo 139:17, que los pensamientos de Dios, lo que Él se revela de sí mismo en su palabra, es precioso. Es precioso. Y el Salmo 19, no está ahí en sus hojas, también nos dice que este conocimiento de Dios que tenemos en su palabra vale más que el oro. ¿Cuánto vale el oro? Mucho. Y han descubierto cosas que valen más ahora. Pero el oro todavía vale mucho, ¿no? Sigue con mucho valor. Y también nos dice que la palabra de Dios es más dulce que ¿qué? La miel. Y hemos encontrado otras cosas muy dulces también. Puedo pensar en un pay de chocolate que comimos esta semana pasada. Muy delicioso. ¿Cuánto nos gustan los postres, cosas dulces? Pero especialmente de mi esposa. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es más dulce que eso. Más dulce que lo más dulce que conocemos en esta vida es la palabra de Dios. Y vale más que el oro. Punto B, y con esto ya casi terminamos. Conocemos a Dios de manera personal. Es a Dios mismo a quien conocemos. Es una persona y no simplemente hechos en cuanto a Él o lo que Él hace. Y hacemos una distinción en nuestras palabras entre saber las cosas de una persona y conocer a una persona. ¿Cuál es la diferencia? Podemos saber cosas de una persona, pero no conocer a la persona, ¿verdad? Yo sé quién es el presidente. Yo sé algunas cosas acerca de él, pero no lo conozco. Lo que dicen de la persona, ¿no? Lo que se dice de la persona es que conozco, por lo que dice. Ajá, sí, lo que la persona dice nos ayuda a conocerlo. Así es, pero la puedo conocer mejor hasta que la tratas, ¿no? Ajá, hay necesidad de una comunión personal, de pasar tiempo juntos. Así conocemos a las personas. Y es igual con Dios. Hay mucha gente que sabe mucho acerca de Dios, ¿no? Nos dice en Santiago que los demonios saben mucho de Dios, pero no son salvos, no tienen una relación personal con Dios. Entonces, saber cosas de Dios no es suficiente. Es necesario conocerlo personalmente. ¿Alguien me ayuda a leer Jeremías 9, 23 a 24? Y alguien más que busque Juan 17, 3.
Jeremías 9. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿En qué se gloria el mundo? ¿O en qué se capta las personas? Nos dice aquí en tu sabiduría, en tener mucho conocimiento, saber muchas cosas, en tener mucho poder, fuerza física, o en sus riquezas, en tener muchas posesiones. Pero Dios dice, no, esas cosas no son las cosas más importantes. ¿Qué es lo más importante? Es conocer a Dios. Si alguien quiere gloriarse, ¿de qué debe gloriarse? De conocer a Dios, de tener una relación personal con Él. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces Jesús aquí nos da una definición de la vida eterna, que es ¿qué? Es conocer a Dios. Conocer a Dios a través de Jesucristo. Y la promesa que tenemos en el nuevo pacto es que todos conoceremos a Dios. Dice, desde el más pequeño hasta el más grande, ahí en Hebreos 8:11. Desde el más pequeño hasta el más grande conocerá a Dios. Y en 1 de Juan 5:20 también nos dice que Dios nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. La vida eterna es conocer a Dios, es tener una relación personal con Dios. Y cada día debemos estar creciendo en este conocimiento de Dios. Ahí en sus hojas les dejé varios versículos más que no vimos. Vamos a terminar con un versículo más, que es Oseas 6:3, que es la aplicación de todo esto, la cognoscibilidad de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad, esta palabra tan grande en nuestras vidas? La aplicación está ahí también en sus hojas. Dice, debemos esforzarnos para conocer más a Dios cada día. Debemos esforzarnos para conocer más a Dios cada día. ¿Cuántos de nosotros realmente queremos levantarnos temprano para leer la Biblia? Si somos honestos, no, sabemos que debemos hacerlo, pero ¿cuántas veces no queremos hacerlo? ¿Cuántos días cuando suena la alarma queremos seguir durmiendo, no? 5 minutos más. 2 horas más. Es difícil a veces levantarnos de la mañana para poder leer y estudiar la Biblia. Pero la Biblia misma nos dice que debemos esforzarnos para conocer más a Dios. ¿Qué dice Oseas 6:3? ¿Lo tienen? Oseas 6:3. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. No es algo que va a pasar simplemente, como dicen, por osmosis, por poner tu Biblia abajo de tu almohada y la cama. Este conocimiento de Dios requiere trabajo, requiere esfuerzo de nuestra parte de leer y estudiar su palabra. Así vamos a conocer a Dios, y pues gracias a Dios que nos da ese privilegio de conocerlo personalmente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por revelarte a nosotros y porque podemos tener este conocimiento personal de ti, que es la vida eterna. Gracias también por la verdad de que nunca llegaremos a un conocimiento perfecto, que nos motiva a cada día seguir estudiando y conociendo más de ti, Señor. Gracias porque nos amas, gracias por darnos tu palabra, y pedimos que nos ayudes a ser más fieles, a esforzarnos, a
conocer más de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.